Buenos días, compañeros. Somos el equipo 3 y estamos integrados por Alan David Rodríguez, Arnoldo Segovia Villa, Leslie Pérez Ruiz, Nimsi González Ledesma y Ariana Jazmín Tijerina Pérez. Nosotros les hablaremos del pueblo egipcio en tiempos remotos y sus aportes a la salud y la enfermedad. Las fuentes de historia de la asistencia a la salud de los egipcios fue mediante papiros. En ellos se explicaban los métodos de tratamiento, además de las intervenciones quirúrgicas y los posibles procedimientos médicos que se debían de hacer. Los textos médicos que se conocen están escritos con caracteres hieráticos en rollos de papiro. Destacan los de Edwin Smith y Evers, procedentes del siglo XVII a.C., que son copias o recopilaciones de textos redactados en la época de las pirámides. Los más antiguos son de 2 milenios antes de Cristo. Son los papiros Kahum A y B, procedentes de Fayum, que están incompletos. El primero tiene 34 secciones y trata de enfermedades ginecológicas, métodos de control de fertilidad y pronóstico del sexo del niño por nacer. El segundo tiene nociones de veterinaria. Papiro de Evers. Es un rollo de más de 20 metros de longitud. Es una especie de enciclopedia médica para los estudiantes de la época. Trata de diferentes temas. Contiene 870 casos de medicina general, enfermedades internas, de los ojos, de la piel y las extremidades, aunque matizados con elementos mágicos y religiosos, exorcismos, etc. El papiro Ramseum, descubierto en 1896, el fragmento 4 es ginecológico y el 5 trata sobre la artritis. El papiro de Carlsberg número 8 se refiere a enfermedades oculares y obstétricas. El papiro Chester Beatty número 6, actualmente en el Museo Británico del Imperio Medio, es un tratado de proctología. El papiro de Turín, también del Imperio Medio, habla de mordeduras de serpientes y enfermedades de los ojos. Los egipcios alcanzaban varias especializaciones debido a la profundización de sus conocimientos, tanto que llegó a existir una especialidad por cada órgano. Describieron más de 20 enfermedades del aparato digestivo en el papiro de Evers y los tratamientos a llevar a cabo. Respecto al sistema nervioso, trataron las cefaleas y realizaban trepanaciones craneales. Conocían la relación entre cerebro y músculo, la existencia de casi todos los órganos humanos, así como parte de su funcionamiento biológico. Estaban bien enterados de las funciones del cerebro. La traumatología alcanzó notable desarrollo debido a las construcciones faraónicas. Sabían tratar luxaciones y fracturas en los accidentados y disponían de instrucciones precisas para su atención. El papiro Edwin Smith es de contenido quirúrgico y expone problemas clínicos que siguen un orden de la cabeza a los pies, pero que lamentablemente se interrumpen cuando llegan a la columna vertebral. En 22 páginas con bastante claridad y muy pocos elementos mágicos, se presentan 48 casos de diagnóstico y tratamiento. Se supone que procede de Tebas y hoy se conserva en la Academia de Medicina en Nueva York. Poseían instrumental quirúrgico y realizaban intervenciones. A diferencia de otros pueblos de esa época, practicaban delicadas operaciones exitosas, como se ha comprobado en muchas momias. El pueblo egipcio, como el resto de las civilizaciones arcaicas, creía que la salud y la enfermedad era designio de los dioses, dando de este modo un carácter sobrenatural a estos aspectos. A continuación yo les hablaré sobre los cuidados en Egipto. En la antigüedad en Egipto se utilizaban los papiros donde se describían los conocimientos y las prácticas sanatorias que utilizaban. Las instituciones donde los sacerdotes curaban a los enfermos eran los templos. Los egipcios cuidaban siempre la salud y la higiene pública. La asistencia sanitaria egipcia fue paralelamente mística y empírica, haciéndose evidente la existencia de dos grupos que se ocupaban al mismo tiempo de los enfermos, aunque de distintas formas. Por un lado, los sacerdotes y por el otro, los médicos. El espíritu de observación de estos antiguos profesionales permitió la acumulación de interesantes experiencias, aprendiendo del acierto y del error. Conocieron las propiedades curativas de muchas drogas, sabían de las ventajas del reposo, de los cuidados para acelerar la recuperación del paciente y de la importancia de la higiene para prevenir dolencias. De esta estructura surgió el primer médico conocido de la historia, Imhotep, quien destacó por su gran sabiduría en el ámbito de la salud,
de la magia y de la religión. En su mayoría los recursos utilizados por los médicos egipcios antiguos provenían principalmente de la naturaleza, y muchos de ellos aún en la actualidad son empleados en tratamientos homeopáticos. Gracias a la traducción del papiro de Edwin, el papiro Ka'un y el papiro de Ebers, ahora estamos al tanto de los conocimientos que los antiguos tenían acerca de la anatomía humana, las enfermedades, la higiene y la curación del cuerpo. Los médicos egipcios alcanzaron un alto nivel de especialización y cada uno trataba un único trastorno, por lo que Egipto rebosó de médicos técnicos. En cuanto a la práctica médica, la cultura egipcia era sumamente avanzada, ya que tanto sus tratamientos como sus diagnósticos, además de ser muy acertados, eran muy avanzados, tomando en cuenta claro que para entonces no se contaba ni con los avances, ni con los servicios, ni con la innovación que tenemos en la actualidad. Sin embargo, a pesar de ser una cultura muy desarrollada y con muchas prácticas y técnicas, no dejaban de lado su parte mítica y su parte religiosa, por lo que atribuían la enfermedad a cuestiones como dioses, mitos o leyendas. Tenían varias deidades a quienes les atribuían cuestiones como la enfermedad, la salud, las maldiciones o las posesiones. En base a esto, se pueden identificar 3 personas encargadas del cuidado: el sacerdote, el mago y el médico laico. En primer lugar, el sacerdote tenía la función de curar enfermedades de tipo divinas. Daban un diagnóstico que fuera verídico y acertado, pero siempre en base a mitos o a cuestiones con la magia. Eran educados en escuelas llamadas casas de la vida, y su función era en base a la jerarquía que ocupaban. En segundo lugar, el mago se encargaba de maldiciones o cuestiones que tuvieran que ver con la posesión de espíritus demoníacos. Mientras que finalmente los médicos laicos, quienes fueron los últimos en aparecer en esta cultura, se encargaban de enfermedades que fueran de tipo sintomático, pero siempre incluyendo su parte mística en la parte empírica. Tenían un gran grado de especialización y se iba heredando el conocimiento entre un médico a otro. Como cuidados secundarios se encontraban las mujeres, quienes se encargaban del cuidado en el hogar. A su vez, las comadronas o las nodrizas cuidaban a las personas en la gestación, en el parto y en la crianza. Además, no se le dejaba a ningún enfermo sin ayuda, ya que ellos no los consideraban impuros o intocables. Al contrario, los trataban con amabilidad, al igual que se trataba a los niños siempre con ternura. Buen día, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el sistema que utilizaban los antiguos egipcios para diagnosticar las enfermedades, la cual viene descrita en el papiro de Ebers. En primer lugar, se le hace preguntas al enfermo con orden y pacientemente. Investigar entre sus allegados. Encontrar el origen directo e indirecto del sufrimiento, es decir, las causas de la enfermedad. Buscar la existencia de antecedentes familiares. En caso de recaídas, verificar si el tratamiento es el adecuado. Y por último, preparar un plan de cuidados a corto y medio plazo. Al llegar aquí, el diagnóstico se confunde con la prescripción. Se convierte en un informe detallado que incluye los cuidados médicos y los medicamentos. Lo primero que se intenta es impedir el sufrimiento. A continuación, detener el avance de la enfermedad para terminar encontrando su eliminación. La medicina egipcia era muy avanzada en su época, como los tratamientos, así como los diagnósticos, que en su tiempo eran muy adelantados. Antiguos escritos indican que usaban cosas a su disponibilidad, usaban minerales, vegetales y productos de origen animal, como la orina y su carne. Todo esto se usaba de forma tópica, vía oral y por medio de enemas, vegetales como los higos y el enebro. Muchas personas fallecieron porque sus enfermedades resultaban ser incurables. Los antiguos egipcios sabían hacer cirugías y hacían rituales con oraciones que fueron capaces de curar ciertas enfermedades, pero habían otras más graves que se curaban con los llamados remedios homeopáticos. Por ejemplo, el aloe y semillas de amapola para migrañas, el tomillo para aliviar el dolor, el alcanfor para ataques de epilepsia, la malaquita se usaba para las afecciones oculares. De los animales se usaba la carne para las heridas y el hígado de bilis para enfermedades oculares. La miel junto con la leche eran usadas para enfermedades respiratorias. También se usaba externamente en heridas
quemaduras y úlceras. Los cereales, en especial el trigo, servían para saber si una mujer estaba embarazada. Las drogas como el opio eran usadas para calmar el llanto de un bebé, entre otros remedios. Los egipcios fueron capaces de combinar la fe ante sus dioses junto con los conocimientos sobre la anatomía humana y la naturaleza. Sus conocimientos abrieron caminos a lo que conocemos hoy como la medicina moderna. Por parte de todo el grupo, muchas gracias por su atención.